Sí, yo ahora voy a contar un proyecto del Frente de Todos que justamente habla de una relocalización más grande que la de la de las empresas, ¿no? Adaptándose a un mundo que ya tuvo varias pandemias, varias epidemias, digamos, en los últimos años. Algunas no llegaron acá. Pero se está haciendo normal, y cuando vos te fijas a dónde están los focos de contagios y mortalidad, están las grandes urbes. Así es. Están los lugares que fueron creciendo como en donde vos vas agregando siempre alrededor, y crecen y crecen y crecen y metés millones de personas. Vos fíjate que en Santa Fe, en Rosario, en el Gran Rosario, hay densidad, pero no lo que hay acá. Y no están teniendo contagios. O por lo menos lo dominaron bastante rápido, digamos, ¿no? Acá aparentemente es muy difícil, es muy difícil. Ahora, yo creo de todas maneras que la gente se va a querer ir sola. Digo, ¿no? Si vos sabés que a 100 kilómetros no hay contagios. Creo que vamos a vivir un proceso social complejo y largo, y que va a ir más allá de las decisiones de este gobierno, en ese sentido. Bueno, me quedé ahora con mucha intriga, Roberto, así que me voy, así arranca tu editorial en punto y nos contás qué es lo que se va a descentralizar. Dale. ¿Está bien? Dale. Bueno. Que se propone hacer algo parecido a lo que hacen en otros lugares del mundo. Algunos te dicen, no, pero es que los argentinos somos un desastre. Otros te dicen, este país, el único problema que tiene son los argentinos. Con otra gente esto sería... Y sin embargo, Argentina, ante este problema, que es igual a todos, porque ahí se ven los pingos, cuando todos tenemos el mismo problema, ¿quién lo resuelve mejor? Ante el mismo problema en todo el mundo, Argentina se posiciona entre los 2 o 3 países que mejor lo manejaron, dado el número de fallecimientos que ha tenido, ya llegando a los casi 60 días. Hay una característica particular de cómo va la pandemia en Argentina, que es su distribución geográfica. En un país gigante, el 8º territorio del mundo, nos encontramos con que en la mayor parte del territorio la pandemia se apagó o se durmió, no está vigente. Y la concentración se hace fuerte en lo que se llama AMBA, esa parte del conurbano unida a la ciudad de Buenos Aires, que se la une porque la gente va y viene todo el tiempo, pero cuando vas a mirar con un poco más de atención, en realidad es la ciudad de La Reta la que tiene 53 contagios cada 100.000, y bastante atrás está la ciudad de Kicillof con 11 contagios cada 100.000. Y la ciudad tiene los problemas a donde esperabas que los tuviera, en las villas. Ahora, ¿quién tiene más villas? Porque la provincia de Buenos Aires tiene 1.800 villas. Claramente la ciudad no los cuidó bien. Los otros focos, los geriátricos, también están en la ciudad. No fueron bien cuidados. Las cárceles están por todos lados, pero la derecha no quiere que los presos vayan a sus casas. Ahora bien, con esta foto, el gobierno se encontró que después de 60 días estaba teniendo un enorme éxito, pero que la economía se le había destruido. Igual que en el resto de los países del mundo. La caída de la actividad económica de abril es cercana al 50%. Cercana al 50%. Si vos te quedás unos meses con esa caída, perdés la mitad de los empleos del país. Con la apertura que comienza hoy, la actividad potencial llega al 70%. ¿Qué quiere decir la actividad potencial? Si todos los sectores que el gobierno permite que vuelvan a producir, a vender, a trabajar, trabajan como trabajaban antes de la pandemia, entonces estaremos en un 70% de nivel de actividad, es decir, en un menos 30%. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque muchas de las cosas que van a producir no las vamos a consumir. Porque no podemos, porque no hay vida social, y eso tira abajo muchísimo de nuestros consumos, porque hay miedo de gastar. Hay una serie de razones porque tenés miedo de que entre a tu casa el plomero o el electricista o el fumigador. Digo, hay miles de ejemplos de cosas que aún si funcionara a full,
no serían consumidas. Y quién sabe cuánto tiempo, porque para tomar la decisión, el gobierno también se informó y supo algo que no sabíamos cuando esto comenzó. Y es que esto no es algo de una estación, que esto no es algo de 3 meses, que estamos ante un virus como mínimo 10 veces más letal que la gripe, que no sabemos cuándo va a estar la vacuna, y que cuando la vacuna esté, al igual que la vacuna de la gripe, no te libra totalmente de ese virus. En todo caso lo podés tener más leve, pero más leve algo que es bastante letal. Así que ante esa incertidumbre, el gobierno se prepara para que vivamos en esa nueva normalidad, para que vayamos entrando de a poco. Y estamos en una prueba en la que no hay forma de prever cuántas personas se enfermarán ni cuántos empleos se salvarán como resultado de este avance. Porque es un territorio desconocido, se hará lo mejor posible. Seguramente Argentina también en la salida tendrá uno de los mejores resultados por la eficacia del plan del gobierno. ¿Alguna vez habían pensado que un gobierno te iba a plantear 5 etapas y que las va cumpliendo con precisión? Pensábamos que eso era cuestión de alemanes o suizos. El gobierno lo fue cumpliendo con precisión y nosotros también la fuimos cumpliendo. Así que no hay por qué no esperar que cuando salgamos también nos vaya mejor que al resto. Pero ¿y cuánto significará mejor? ¿Y cuántos empleos salvaremos? No lo sabemos. No hay forma de prever cuántas personas se enfermarán ni cuántos empleos se salvarán como resultado de esta salida. La única manera de saber con seguridad si los beneficios de una política valen sus costos es ponerla a prueba. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, así como hubo un plan para estos meses, también se está empezando a construir un plan para el futuro. Porque si ya sabemos que vamos a abrir solamente un 70% potencial y que quizá la economía siga funcionando al 60%, es decir, menos 40%, entonces no va a haber empleo para todos. Ni acá ni en el mundo. Entonces hay que pensar cómo se salvan empleos y se salvan vidas. Hay un proyecto del Frente de Todos que me resulta bien interesante para esto, que es, miramos el mundo y vemos que los focos de contagios están en las grandes concentraciones urbanas. Tenemos un problema porque estamos amuchados y otro problema porque va a haber un montón de empleos que ya no van a funcionar mientras dure la pandemia. Bueno, una forma de mejorar esa situación, no de saldarla absolutamente, pero sí de mejorar, es comenzar con la deslocalización de estos grandes centros urbanos. Comenzar a construir, comenzar a hacer barrios en las afueras, irnos, llevar una cantidad de obreros de la construcción a las afueras, ir haciendo barrios. Si Pergamino no se contagia, hagamos barrios como Pergamino. Ir haciendo barrios en las afueras, dedicar la potencia del Estado aunada con los privados que se quieran prender en el negocio, empezar obviamente desalojando los focos de infección, es decir, las villas, mudando a la gente que están en las villas. Y después empezar a salir el resto. Construir, utilizar mano de obra para esas construcciones. No pueden ir y venir, tienen que ir y quedarse ahí hasta que terminen las obras, porque el problema de la construcción es el transporte. Y comenzar a irnos de las ciudades, porque cuando termine esta pandemia quizás comience otra. Si nos convertimos en un país sin grandes concentraciones urbanas, y sin grandes no digo, podemos ser Rosario, y Rosario está sin contagios. Lo que no podemos ser es la ciudad de Buenos Aires. Ese proyecto es bien interesante para ir saliendo de la situación de aglomeración que genera crecimiento de la pandemia y para darle trabajo a esos millones que ya no los tendrán en un montón de oficios y profesiones que van a decaer a un mínimo.
Hay otras cosas para hacer, claro. Hay que desconcentrar el comercio, terminar con los shopping y los supermercados y generar millones de pequeños comercios, volver 3 o 4 décadas atrás ahí, como lo hicieron los franceses y los ingleses cuando se dieron cuenta que el supermercado no era una solución, sino que era un problema. Tenemos que cerrar la economía por un tiempo, porque todos los demás se están cerrando, claro, sin decirlos, con medidas pararancelarias y cosas por el estilo. Tenemos que tratar de ver la forma de no trabajar tantas horas los argentinos. Menos horas extras y más distribución del empleo. Tenemos que prepararnos para generar empleo y no enfermarnos. Ahora vamos a arriesgar un poco, pero en el mediano plazo, no en el largo, tiene que haber un plan para eliminar la pandemia y generar millones de empleos. Y en ese plan está trabajando el Frente de Todos. Y eso es bien interesante. Quizá cuando todo esto pase, o quizá no pase, pero tengamos la cabeza un poco más fría para pensar, nos habremos dado cuenta de que al fin y al cabo no somos los peores de todos, que si nos fue tan mal quizá no era culpa nuestra, sino de esta situación de coloniaje en la que vivimos, y que si tomamos algunas decisiones autónomas, sorteando las presiones de las que es objeto Alberto, como lo decía Horacio Berbisky recién, quizá terminemos solucionando el problema de la pandemia y viviendo con lo nuestro, mejor de lo que muchos esperaban o deseaban. Dale, Tan. Conté un par de cosas para comentar. Una es que el proyecto a las grandes fortunas no se va a tratar de manera virtual. Dicen que bueno, que en condiciones normales duraría 12 horas, que no tienen la menor idea de cuánto duraría de esa manera, y que como saben que les quieren ensuciar la cancha y qué sé yo, por ahora esperarían a que fuera de manera directa. Y por otro lado, este proyecto que se empieza a ver de irnos de las grandes ciudades y por un lado dar trabajo para construir esos nuevos lugares, y por otro lado, nada, salvarnos de la pandemia, irnos de la ciudad. ¿No les da ganas de estar en un lugar donde no haya pandemia? No, la verdad que si esa fuera una de las consecuencias de esto, para mí sería magnífico, que el país se descentralizara, porque creo que es uno de los grandes problemas que arrastra la Argentina desde hace muchos años, la conglomeración urbana que se generó en el conurbano, Ciudad de Buenos Aires, con todas sus consecuencias adicionales. Una de ellas es la inseguridad, ¿no? Y si el país se pudiera desplegar en todo el gran territorio que tiene, con un desarrollo más igualitario, para mí, si se consiguiera eso, sería extraordinario. Pero claro, lo que pasa es que varias veces se propone y siempre se posterga, porque obviamente no es una urgencia, siempre el país tiene cosas mucho más urgentes. Ahora sí es una urgencia. Claro, ahora se da la situación de que es una urgencia y se puede justificar eso, ¿no? Antes de otras cosas. Así es. Bueno, pero vos sabés que en la campaña electoral, ¿te acordás? Que parece que fue hace millones de años, pero decía eso, justamente esto de las segundas capitales de las provincias, hacer los gabinetes federales allí, como un gesto desde la política para que haya descentralización y esto de que no haya migración, que los chicos tengan que ir a estudiar o a trabajar a los centros urbanos. Era parte de la plataforma electoral de prepandemia. Tal cual. Así es.